Guatemala había estado atrasada varias décadas respecto de otros países de América Latina. Tan es así que se dice que con la Revolución de Octubre de 1944, Guatemala ingresa al siglo XX. Y en ese estrado, en la mesa, que ahora va a estar posiblemente en la Facultad de Ciencias Médicas, se sentó la Junta Revolucionaria de Gobierno, la que liquidó el sistema liberal de 75 años en las personas de Jorge Ubico y luego Federico Ponce Báides. Se sentó en ese lugar, digo yo, la Junta Revolucionaria, integrada por un civil, Jorge Toriello, y dos militares, joven uno, Jacobo Arbenz, y de mediana edad el otro, Francisco Javier Arana. Ellos dictaron los preceptos de autonomía universitaria. La autonomía universitaria lograda hace 64 años, insisto, repito y reitero, en este escenario que está aquí atrás mío, promulgada ese 1 de diciembre por la Junta Revolucionaria de Gobierno, fue una conquista social. Costó sangre, costó un esfuerzo enorme. Esta es una conquista que debe mantenerse porque es correcta y es positiva para la universidad. La autonomía, por supuesto, es un concepto cuya práctica ofrece muchos puntos vulnerables y es frágil en todo momento. Por ejemplo, en los 80, la universidad es invadida por el gobierno militar de Óscar Humberto Mejía Víctores, en una época en que pensábamos que ya la universidad estaba libre de intromisiones armadas militares. Pese a ello ocurrió. Las autoridades universitarias se comportaron con muchísima altura en ese momento y es digno de recordar, Consejo Superuniversitario, Rector, etcétera, y lograron imponer una defensa fuerte pero civil, desarmada, contra la brutalidad de la irrupción en el campus universitario. Durante los largos años del conflicto o guerra armada, conflicto armado interno o guerra interna en Guatemala, 36 años, cuando las posiciones fueron polarizándose más y más en torno a la partición ideológica política y al fragor de la Guerra Fría, la universidad también estuvo entrometida o incluida en este fenómeno. Y a mi modo de ver, hubo momentos en que en nombre de una Guatemala mejor y de un modelo libertario, de un mejor modelo de estructura nacional, la universidad en muchos de sus estamentos, por ejemplo el estudiantil, se supeditó completamente a ciertas ideas e ideologías políticas de organizaciones que estaban incluidas en la guerra y que no actuaban como universidad, sino que como organizaciones militares. En mi opinión, aquí hubo un peligro también, porque muchas acciones universitarias hicieron sus actos de acuerdo con circunstancias o directrices ajenas a la universidad. No estoy valorando el hecho, no digo que estuvo mal o que estuvo bien, no digo si los hechos que la motivaban a hacer esto eran malos o buenos. Lo único que trato de implicar es que la universidad de alguna manera perdió su identidad y en vez de ser una entidad que rigiera, que manejara los conceptos en pro de una Guatemala mejor, dejó ser guiada, se dejó guiar más bien por preceptos emitidos por otras instituciones no universitarias. Esto es también un peligro para la autonomía. Yo quisiera que se supiera, durante el conflicto armado interno, nos mataron a más de 1.800 docentes, estudiantes y administrativos. Nos asesinaron a 2 rectores en el propio campus universitario. Otro rector, el licenciado Osorio, se tuvo que ir exilado a México. Nos invadieron 2 veces militarmente la Universidad de San Carlos. Mire, se llevaron una serie de equipos, nos han hecho tanto daño, pero el daño más grave fue el haber asesinado a nuestra gente. Aún hay sectores, y si leemos la prensa escrita, lo comprobaremos fácilmente, sectores que anhelan suprimir la autonomía universitaria, bajo 100
pretextos diferentes, ¿no? Muchas fuerzas neoliberales tratan de eliminar y liquidar la autonomía universitaria. Persisten fuerzas e intereses económicos, políticos y aún burocráticos que creen ser positivos y coartan el pensamiento y la libertad académica, como si su interés propio fuese el interés nacional. Esto lo vemos mucho en la prensa escrita. Afortunadamente, Guatemala pareciera estar en un momento distinto. Ya no tenemos, creo yo, de momento, el peligro inmediato de la irrupción de fuerzas militares o de acciones despóticas de gobiernos impidiendo el libre uso de la razón universitaria. Sin embargo, hay, por supuesto, grandes riesgos que son muy difíciles porque son más solapados. Por ejemplo, la intromisión de políticas liberales, neoliberales, en los mismos estamentos universitarios. Es decir, ya no una agresión desde el exterior, sino que un minar desde adentro de la universidad ese concepto de la universidad libre, libre de actuar, libre de pensar. Hay fuerzas e intereses económicos a quienes les convendría muchísimo que la universidad perdiera su autonomía e incluso que la Universidad de San Carlos desapareciera. Y estos sectores tratan de hacer aparecer ante la ciudadanía como que sus intereses propios son los intereses nacionales. Omito nombres, pero es muy fácil detectarlos en la prensa. Nosotros, como sancarlistas, debemos recordar que la autonomía es nuestro bien preciado y la San Carlos debe ser la entidad rectora de tal proceso. Y para ello, pues, debemos recordarle a la opinión pública todo lo que la Universidad de San Carlos da al país. Ahorita se le va a dar formación a través de la autonomía universitaria a más de 120,000 miembros del Magisterio Nacional. Al mismo tiempo, los cursos libres se van a llevar a los departamentos y también se está analizando la propuesta de que los sábados y domingos también hayan formas alternativas para estudiar diferentes carreras en las áreas académicas de la San Carlos. La Universidad de San Carlos da una contribución inmensa, enorme, monetariamente hablando, y de otra manera también, no solo en lo material, al pueblo de Guatemala, a las comunidades que más lo necesitan. La acción social de estudiantes es inconmensurable en el campo de la salud, de la ingeniería, del derecho, etc. No vamos a mencionar facultades porque son muchas las que están inmiscuidas en este proceso de